Era una impostora y una magnífica actriz que engañó a todos con su arrebatadora belleza y pasional temperamento. Ni se llamaba Lola Montes ni era española, pero en aquel siglo XLX consiguió más portadas que la mismísima reina Victoria de Inglaterra. Bailarina, aventurera de raza y célebre cortesana, su vida fue una sucesión de viajes, escándalos y excentricidades. Haciéndose pasar por exótica bailarina andaluza, debutó con sus boleros en los teatros más importantes del mundo, aunque su talento artístico dejaba mucho que desear. Pero nada impidió que la irlandesa Elizabeth Gilbert, su verdadero nombre, llegara a lo más alto y se convirtiera por derecho propio en una auténtica celebrity de su época. Se codeó con los literatos, políticos, músicos y aristócratas más célebres de su tiempo, Honoré de Balzac, George Sand o Alejandro Dumas. Se casó en 3 ocasiones y tuvo una larga lista de amantes, entre ellos el compositor Franz Liszt, con quien vivió un apasionado romance. Y sobre todo, enamoró al rey Luis I de Baviera, quien la nombró condesa de Landsfeld. Por su amor, el monarca se vio obligado a abdicar, lo que a ella le aseguró un lugar en la historia. Gracias al acceso a documentos inéditos y a la correspondencia privada entre el rey y la bailarina, se ha podido reconstruir la vida de una de las mujeres más famosas del siglo XIX. Luis I de Baviera nunca olvidó el día que Lola Montes irrumpió en su vida como un torbellino. Era una luminosa mañana de otoño de 1846 y el anciano monarca se enamoró de ella al instante. La joven tenía 24 años y se encontraba en la plenitud de su belleza. Había llegado a Múnich con el propósito de actuar en los escenarios del teatro de la corte y consiguió una audiencia con el rey para solicitarle un permiso como artista invitada. Dispuesta a ofrecer al monarca la imagen de una auténtica dama de la nobleza andaluza, preparó a conciencia la puesta en escena. Eligió un sobrio vestido de terciopelo negro y recatado cuello de encaje, recogió su cabello con un sencillo moño y cubrió su cabeza con una larga mantilla de encaje negra. No se olvidó de su inseparable abanico ni de perfumarse con unas gotas de esencia de jazmín, su fragancia preferida. El rey, a sus 60 años, quedó cautivado por su hermosura, gracia e ingenio. La audiencia se prolongó más allá de lo habitual. Luis era un apasionado de España, país que nunca había visitado pero que despertaba en su corazón todo tipo de pasiones. Para él era la reencarnación de un sueño romántico, una tierra de poesía, serenatas de guitarra, ardientes mujeres y amores prohibidos. El monarca le confesó que era un lector habitual de Cervantes y Calderón de la Barca, y que su libro favorito era El Quijote. Cuando Lola abandonó el gabinete de palacio, el rey no imaginaba que aquel encuentro cambiaría para siempre su destino y el curso de la historia. Y que esa joven morena, de piel aterciopelada, magníficos ojos azules y larga melena rizada que acababa de conocer sellaría su destino. 2 días después de su entrevista con el rey de Baviera, la bailarina debutó en el Teatro de la Corte interpretando los boleros de Cádiz. El público recibió con frialdad sus danzas españolas y la prensa deploró su escasa formación académica. En lo que todos coincidían era en su notable poder de seducción y exótica belleza. Su fiasco como artista se vio recompensado con el amor incondicional del rey. En las semanas siguientes, Luis se entregó a ella con una devoción enfermiza, sin importarle el escándalo ni la mala fama que la precedían. En la corte se rumoreaba que el anciano monarca había perdido literalmente la cabeza por una mujer de turbio pasado. El rey Luis era un hombre culto, inteligente y adicto al trabajo, muy querido por su pueblo. Pertenecía a la casa de Wittelsbach, una antigua y poderosa dinastía alemana que gobernó Baviera durante 7 siglos. Un monarca enamorado de la belleza y el mundo clásico que, desde su juventud, soñaba con edificar una urbe perfecta y monumental inspirada en la Roma y la Grecia antiguas. Otra de sus pasiones era la poesía y, desde muy joven, escribía sonetos, odas y poemas en los que plasmaba sus más íntimos sentimientos. El rey estaba casado con Teresa de Sajonia y tenía 9 hijos. Una esposa devota y abnegada dedicada en cuerpo y alma a hacerle feliz, que aceptaba con resignación sus continuas infidelidades. Tras su fracaso en los escenarios, Lola se convirtió en la amante oficial del rey Luis. Ajeno a las críticas,
la colmó de regalos y accedió a todos sus caprichos. Encargó su retrato al gran pintor de la corte Joseph Stieler, quien la inmortalizó vestida como genuina bailarina andaluza. El cuadro quedó instalado en su pinacoteca real, conocida como la Galería de las Bellezas. También le ofreció a su favorita una generosa pensión anual y le regaló una mansión cercana a Palacio donde la visitaba a diario. La relación entre el rey y la española despertó un profundo malestar en la conservadora Baviera. La influencia de Lola Montes y sus ideas liberales sobre el querido monarca resultaban intolerables para la mayor parte de la población. Durante los 2 años que duró su escandaloso romance, la ciudad vivió una auténtica revolución. Lola, tan ambiciosa como excéntrica, no se conformó con ser la amante del rey y exigió que éste la nombrara condesa, lo que enfureció a los miembros de la aristocracia. Sin embargo, para Luis aquella fue la etapa más feliz de su vida. Había encontrado en Lola a su musa y compañera y dio rienda suelta a su amor sin importarle las consecuencias, le escribía poemas, la visitaba a diario en su nido de amor y la complacía en todo. Pero el malestar fue en aumento cuando ella comenzó a interferir seriamente en los asuntos de Estado. La situación se volvió insostenible tras la dimisión en bloque de todo el gobierno. En 1848 estalló una revolución y Lola se vio obligada a abandonar Baviera entre los gritos y los insultos de una muchedumbre que pedía su cabeza. Poco después, el soberano abdicó en su hijo Maximiliano. Había perdido el trono y el respeto de su pueblo. Solo soy la sombra de un rey, confesó apenado tras la huida de su amante. Aunque el monarca confiaba en poder reunirse con ella cuando la situación se calmara, sus caminos se separaron para siempre. El rey Luis conservó celosamente cientos de cartas que le había escrito a lo largo de su tormentosa relación y los poemas que le inspiró. También guardó como una reliquia el pie de su amada esculpido en mármol, que antaño besaba todas las noches antes de acostarse. Es cierto que había sido un incorregible conquistador, pero Lola, tan distinta a las demás, fue su gran pasión. Aunque por ella lo perdió todo, nunca le guardó ningún rencor. Siempre estuvo al tanto de las aventuras de su amante, quien, tras abandonar Alemania, retomó su carrera artística y se embarcó rumbo a los Estados Unidos, donde vivió la fiebre del oro y actuó para los rudos mineros. Su embajador en París le hacía llegar los recortes de la prensa que hablaban de sus amoríos y los éxitos que cosechó en la última etapa de su vida como escritora y brillante conferenciante. Tras su muerte en Nueva York, a punto de cumplir los 40 años, se convirtió en una leyenda. Su azarosa vida de femme fatale inspiró a novelistas y directores de cine. En 1930, Joseph von Sternberg le dedicó su particular homenaje en la película El Ángel Azul, donde una jovencísima Marlene Dietrich daba vida a una cabaretera llamada Lola Lola. También el director de culto Max Ophuls rodó un biopic sobre su vida, Lola Montes, 1955, donde la actriz y sex symbol francesa Martine Carol interpretaba a la bailarina y aventurera. En España, fue la actriz donostiarra Conchita Montenegro quien encarnó a Lola Montes junto a Luis Prendes, en una película de Antonio Román de 1944. Fue su última película, porque la Montenegro, otra dama de genio y figura, abandonó el cine y se casó con el diplomático Ricardo Jiménez Arnau. Cuentan que el día en que el rey Luis se enteró de la noticia de la muerte de su amada Lola, sintió una gran tristeza. A sus 74 años, vivía retirado en Niza, donde llevaba una existencia tranquila alejada de las presiones de la corte. Aunque intentó olvidarla con otras relaciones, no lo consiguió. Lola fue su locura y perdición, una mujer por la que, según sus propias palabras, un hombre debería estar dispuesto a darlo todo, incluso la vida. Aconsejo leer la biografía de Lola Montes de Cristina Moratoy en la cual la autora aporta nuevos datos sobre la vida de este personaje, quien fue, junto a la reina Victoria, una de las mujeres más famosas del siglo XIX. Tras tener acceso a algunas cartas inéditas y consultar fotografías hasta ahora no difundidas, Morató reconstruye el perfil de esta mujer, un personaje poco convencional, ya fuese en su siglo o en el nuestro.
Es cierto que había sido un incorregible conquistador, pero Lola, tan distinta a las demás, fue su gran pasión. Aunque por ella lo perdió todo, nunca le guardó ningún rencor. Siempre estuvo al tanto de las aventuras de su amante, quien, tras abandonar Alemania, retomó su carrera artística y se embarcó rumbo a los Estados Unidos, donde vivió la fiebre del oro y actuó para los rudos mineros. Su embajador en París le hacía llegar los recortes de la prensa que hablaban de sus amoríos y los éxitos que cosechó en la última etapa de su vida como escritora y brillante conferenciante. Tras su muerte en Nueva York, a punto de cumplir los 40 años, se convirtió en una leyenda. Su azarosa vida de femme fatale inspiró a novelistas y directores de cine. En 1930, Joseph von Sternberg le dedicó su particular homenaje en la película El Ángel Azul, donde una jovencísima Marlene Dietrich daba vida a una cabaretera llamada Lola Lola. También el director de culto Max Ophuls rodó un biopic sobre su vida, Lola Montes, 1955, donde la actriz y sex symbol francesa Martine Carol interpretaba a la bailarina y aventurera. En España, fue la actriz donostiarra Conchita Montenegro quien encarnó a Lola Montes junto a Luis Prendes, en una película de Antonio Román de 1944. Fue su última película, porque la Montenegro, otra dama de genio y figura, abandonó el cine y se casó con el diplomático Ricardo Jiménez Arnau. Cuentan que el día en que el rey Luis se enteró de la noticia de la muerte de su amada Lola, sintió una gran tristeza. A sus 74 años, vivía retirado en Niza, donde era una impostora y una magnífica actriz que engañó a todos con su arrebatadora belleza y pasional temperamento. Ni se llamaba Lola Montes ni era española, pero en aquel siglo XLX consiguió más portadas que la mismísima reina Victoria de Inglaterra. Bailarina, aventurera de raza y célebre cortesana, su vida fue una sucesión de viajes, escándalos y excentricidades. Haciéndose pasar por exótica bailarina andaluza, debutó con sus boleros en los teatros más importantes del mundo, aunque su talento artístico dejaba mucho que desear. Pero nada impidió que la irlandesa Elizabeth Gilbert, su verdadero nombre, llegara a lo más alto y se convirtiera por derecho propio en una auténtica celebrity de su época. Se codeó con los literatos, políticos, músicos y aristócratas más célebres de su tiempo, Honoré de Balzac, George Sand o Alejandro Dumas. Se casó en 3 ocasiones y tuvo una larga lista de amantes, entre ellos el compositor Franz Liszt, con quien vivió un apasionado romance. Y sobre todo, enamoró al rey Luis I de Baviera, quien la nombró condesa de Landsfeld. Por su amor, el monarca se vio obligado a abdicar, lo que a ella le aseguró un lugar en la historia. Gracias al acceso a documentos inéditos y a la correspondencia privada entre el rey y la bailarina, se ha podido reconstruir la vida de una de las mujeres más famosas del siglo XIX. Luis I de Baviera nunca olvidó el día que Lola Montes irrumpió en su vida como un torbellino. Era una luminosa mañana de otoño de 1846 y el anciano monarca se enamoró de ella al instante. La joven tenía 24 años y se encontraba en la plenitud de que todos coincidían era en su notable poder de seducción y exótica belleza. Su fiasco como artista se vio recompensado con el amor incondicional del rey. En las semanas siguientes, Luis se entregó a ella con una devoción enfermiza, sin importarle el escándalo ni la mala fama que la precedían. En la corte se rumoreaba que el anciano monarca había perdido literalmente la cabeza por una mujer de turbio pasado. El rey Luis era un hombre culto, inteligente y adicto al trabajo, muy querido por su pueblo. Pertenecía a la casa de Wittelsbach, una antigua y poderosa dinastía alemana que gobernó Baviera durante 7 siglos. Un monarca enamorado de la belleza y el mundo clásico que, desde su juventud, soñaba con edificar una urbe perfecta y monumental inspirada en la Roma y la Grecia antiguas. Otra de sus pasiones era la poesía y, desde muy joven, escribía sonetos, odas y poemas en los que plasmaba sus más íntimos sentimientos. El rey estaba casado con Teresa de Sajonia y tenía 9 hijos. Una esposa devota y abnegada dedicada en cuerpo y alma a hacerle feliz, que aceptaba con resignación sus continuas infidelidades. Tras su fracaso en los escenarios, Lola se convirtió en la amante oficial del rey Luis. Ajeno a las críticas,
la colmó de regalos y accedió a todos sus caprichos. Encargó su retrato al gran pintor de la corte Joseph Stieler, quien la inmortalizó vestida como genuina bailarina andaluza. El cuadro quedó instalado en su pinacoteca real, conocida como la Galería de las Bellezas. También le ofreció a su favorita una generosa pensión anual y le regaló una mansión cercana a Palacio donde la visitaba a diario. Su belleza. Había llegado a Múnich con el propósito de actuar en los escenarios del teatro de la corte y consiguió una audiencia con el rey para solicitarle un permiso como artista invitada. Dispuesta a ofrecer al monarca la imagen de una auténtica dama de la nobleza andaluza, preparó a conciencia la puesta en escena. Eligió un sobrio vestido de terciopelo negro y recatado cuello de encaje, recogió su cabello con un sencillo moño y cubrió su cabeza con una larga mantilla de encaje negra. No se olvidó de su inseparable abanico ni de perfumarse con unas gotas de esencia de jazmín, su fragancia preferida. El rey, a sus 60 años, quedó cautivado por su hermosura, gracia e ingenio. La audiencia se prolongó más allá de lo habitual. Luis era un apasionado de España, país que nunca había visitado pero que despertaba en su corazón todo tipo de pasiones. Para él era la reencarnación de un sueño romántico, una tierra de poesía, serenatas de guitarra, ardientes mujeres y amores prohibidos. El monarca le confesó que era un lector habitual de Cervantes y Calderón de la Barca, y que su libro favorito era El Quijote. Cuando Lola abandonó el gabinete de palacio, el rey no imaginaba que aquel encuentro cambiaría para siempre su destino y el curso de la historia. Y que esa joven morena, de piel aterciopelada, magníficos ojos azules y larga melena rizada que acababa de conocer sellaría su destino. 2 días después de su entrevista con el rey de Baviera, la bailarina debutó en el teatro de la corte interpretando los boleros de Cádiz. El público recibió con frialdad sus danzas españolas y la prensa deploró su escasa formación académica. En lo que la relación entre el rey y la española despertó un profundo malestar en la conservadora Baviera. La influencia de Lola Montes y sus ideas liberales sobre el querido monarca resultaban intolerables para la mayor parte de la población. Durante los 2 años que duró su escandaloso romance, la ciudad vivió una auténtica revolución. Lola, tan ambiciosa como excéntrica, no se conformó con ser la amante del rey y exigió que éste la nombrara condesa, lo que enfureció a los miembros de la aristocracia. Sin embargo, para Luis aquella fue la etapa más feliz de su vida. Había encontrado en Lola a su musa y compañera y dio rienda suelta a su amor sin importarle las consecuencias, le escribía poemas, la visitaba a diario en su nido de amor y la complacía en todo. Pero el malestar fue en aumento cuando ella comenzó a interferir seriamente en los asuntos de Estado. La situación se volvió insostenible tras la dimisión en bloque de todo el gobierno. En 1848 estalló una revolución y Lola se vio obligada a abandonar Baviera entre los gritos y los insultos de una muchedumbre que pedía su cabeza. Poco después, el soberano abdicó en su hijo Maximiliano. Había perdido el trono y el respeto de su pueblo. Solo soy la sombra de un rey, confesó apenado tras la huida de su amante. Aunque el monarca confiaba en poder reunirse con ella cuando la situación se calmara, sus caminos se separaron para siempre. El rey Luis conservó celosamente cientos de cartas que le había escrito a lo largo de su tormentosa relación y los poemas que le inspiró. También guardó como una reliquia el pie de su amada esculpido en mármol, que antaño besaba todas las noches antes de acostarse.